Capítulo 30. Cómo usar la persuasión en conversaciones diarias. La persuasión es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar para influir positivamente en las personas a tu alrededor y, a su vez, lograr tus propios objetivos de manera sutil y efectiva. En el contexto de la seducción y las relaciones interpersonales, esta habilidad toma un rol clave. En este capítulo, te enseñaré cómo aplicar los principios de la persuasión en tus conversaciones cotidianas para establecer conexiones profundas, dirigir el flujo de la conversación y generar atracción sin que la otra persona sea consciente del poder que estás ejerciendo. Persuasión sutil, el arte de la influencia encubierta. Uno de los pilares de la persuasión en las conversaciones diarias es la sutileza. Nadie quiere sentirse manipulado o presionado, de hecho, cuando las personas se percatan de que están siendo persuadidas de forma evidente, tienden a resistirse. Por lo tanto, el verdadero arte de la persuasión radica en hacerlo de manera imperceptible. Para ello, debes aprender a jugar con los elementos verbales y no verbales para influir en las emociones y pensamientos de la persona con la que hablas. La clave aquí es el uso de preguntas estratégicas. Las preguntas abiertas son herramientas extremadamente persuasivas, ya que permiten que la otra persona se exprese libremente, mientras que, al mismo tiempo, estás guiando la conversación hacia el rumbo que te interesa. Frases como ¿qué opinas sobre? O ¿cómo te sentirías si? Invitan a la reflexión y hacen que la persona se sienta escuchada y valorada. El poder de la simpatía y el espejeo. Uno de los principios más efectivos que encontrarás en libros como Cómo ganar amigos e influir sobre las personas es la simpatía. Las personas se sienten atraídas por aquellos que las hacen sentir bien consigo mismas y el lenguaje corporal juega un papel crucial en esto. Una técnica de persuasión no verbal muy poderosa es el espejeo, que consiste en imitar sutilmente los gestos, posturas y tono de voz de la otra persona. Esto crea un efecto de conexión y sincronización, haciendo que la otra persona se sienta más cómoda y vinculada emocionalmente contigo. El espejeo funciona porque activa en el cerebro de la persona receptora la sensación de familiaridad y confianza, lo que inconscientemente la lleva a asociarte con esos sentimientos positivos. El truco está en hacerlo de manera natural y sin que se note que lo estás haciendo de forma deliberada. Uso estratégico de pausas y silencios. El silencio es una herramienta de persuasión increíblemente poderosa cuando se usa correctamente. Las pausas en una conversación pueden crear tensión y expectativa, lo que te da la oportunidad de guiar el rumbo del diálogo. Las personas tienden a llenar los vacíos de silencio, y si los utilizas con habilidad, puedes obtener información valiosa o hacer que la otra persona reflexione más profundamente sobre lo que acabas de decir. El momento adecuado para introducir una pausa es después de hacer una afirmación importante o una pregunta directa. Por ejemplo, si estás discutiendo un tema relevante para la otra persona, una pausa después de expresar tu punto de vista puede hacer que esa persona se vea obligada a procesarlo con mayor detenimiento y, probablemente, responder más favorablemente. Principios de reciprocidad y consistencia. Otro principio clave que puedes aplicar en tus conversaciones diarias es la reciprocidad. Según este principio, cuando ofreces algo de valor a alguien, esa persona sentirá la obligación de devolverte el favor de alguna manera, incluso si no se trata de algo tangible. En el ámbito de la persuasión, puedes ofrecer cumplidos sinceros, ayuda o simplemente tu tiempo y atención. Esto genera una deuda psicológica que predispone a la otra persona a ser más abierta y receptiva a lo que tienes que decir o pedir. A su vez, el principio de consistencia se refiere a la tendencia natural que tenemos las personas a querer ser coherentes con lo que decimos y hacemos. Si logras que una persona se comprometa verbalmente con una pequeña idea o acción, es mucho más probable que esa persona continúe con comportamientos coherentes con ese compromiso inicial. Por ejemplo, si logras que alguien esté de acuerdo contigo en un punto menor, será más fácil persuadirlo para que acepte tus ideas en temas más importantes a lo largo de la conversación. Estrategias de enmarcamiento y lenguaje positivo. El enmarcamiento es otra técnica poderosa para influir en la percepción de la otra persona. Esta técnica se basa en presentar la información de manera que resalte los aspectos más favorables para ti o para el objetivo que deseas lograr. Por ejemplo, en lugar de decir esto podría ser un problema, podrías enmarcarlo de forma positiva diciendo esta es una gran oportunidad para mejorar. El uso del lenguaje positivo no solo mejora el ánimo de la conversación,
sino que también orienta a la persona hacia una postura más receptiva. Además, el uso de metáforas y ejemplos concretos puede ayudar a que la otra persona comprenda y acepte mejor tu mensaje. Cuando introduces una idea a través de una metáfora, haces que la mente de la otra persona trabaje visualizando esa imagen, lo que facilita la aceptación de lo que estás diciendo. Ejercicios prácticos para mejorar tu persuasión. 1. Prueba de pausas y silencios. La próxima vez que tengas una conversación, haz una pausa intencional después de hacer una pregunta importante o de expresar un punto clave. Observa cómo la otra persona responde al vacío y toma nota de cómo puedes guiar mejor el flujo de la conversación. 2. Practica el espejeo. En tus interacciones diarias, comienza a aplicar el espejeo de manera consciente, imitando sutilmente los gestos y tono de voz de la otra persona. Fíjate en cómo cambia la conexión entre ambos y cómo la conversación fluye más naturalmente. 3. Ofrece valor a cambio. Desarrolla el hábito de ofrecer algo positivo en cada interacción, ya sea un cumplido, un consejo útil o una ayuda genuina. Nota cómo la gente tiende a corresponder de manera favorable y abierta a tus futuras sugerencias. 4. Usa el enmarcamiento positivo. En tus conversaciones, practica transformar cualquier idea o comentario en algo positivo. Por ejemplo, si surge un problema, habla de ello como una oportunidad de crecimiento o mejora. Técnicas supremas de persuasión para conversaciones diarias. La técnica definitiva en persuasión es combinar el arte de la observación con la flexibilidad en tus respuestas. Debes aprender a leer a la persona con la que hablas, notar sus emociones y ajustar tu enfoque de persuasión según sus reacciones. La flexibilidad es clave para mantener el control de la conversación sin parecer insistente. En lugar de buscar imponerte, busca la congruencia entre tus palabras, lenguaje corporal y tono de voz. La persuasión más efectiva se da cuando todo lo que comunicas está alineado con la realidad que proyectas. Es en esa congruencia donde se crea la verdadera influencia. La persuasión a través del ambiente y el contexto. Una técnica poderosa pero muchas veces subestimada es la influencia del ambiente. El entorno en el que se desarrolla una conversación puede afectar directamente cómo se percibe tu mensaje. Por ejemplo, si mantienes una conversación en un ambiente tranquilo y agradable, donde la persona se siente relajada, será mucho más receptiva a tus ideas. Escoge lugares donde el entorno refuerce la atmósfera positiva que deseas crear. Ejercicio práctico. La próxima vez que tengas una conversación importante, asegúrate de que el ambiente sea propicio. Si es una cita o una reunión, elige un lugar tranquilo y con pocos estímulos externos. Un café con una luz suave o una reunión en un parque son entornos ideales para crear una atmósfera receptiva. Técnicas de confirmación. Una estrategia que puedes añadir a tus conversaciones es el uso de afirmaciones y refuerzos positivos. Cuando la persona con la que hablas expresa algo con lo que tú estás de acuerdo, refuérzalo inmediatamente con frases como exactamente o tienes toda la razón. Esto no solo fortalece la confianza de la persona en su opinión, sino que también te posiciona como alguien que valida y apoya sus puntos de vista, generando una sensación de sintonía. Ejercicio práctico. Empieza a prestar atención a los puntos en los que tú y la otra persona coinciden durante una conversación y asegúrate de confirmarlos de forma positiva. Esto ayuda a crear una conexión y a que la otra persona se sienta entendida. El poder de los detalles personales. Otro elemento que refuerza la persuasión en conversaciones es demostrar que recuerdas detalles personales sobre la persona con la que hablas. Recordar cosas simples como un nombre, una experiencia que te contaron previamente o un pequeño detalle sobre sus gustos o preferencias hace que la persona se sienta valorada y reconocida. Este acto genera reciprocidad emocional, lo que significa que, al sentirse apreciada, la persona estará más dispuesta a escuchar y aceptar lo que tengas que decir. Ejercicio práctico. En conversaciones futuras, intenta recordar un pequeño detalle que la persona te haya mencionado anteriormente. Intégralo sutilmente en la conversación. Por ejemplo, si te dijo que le encanta el cine, podrías preguntarle si ha visto una película reciente. Esto fortalecerá la relación y hará que la otra persona se sienta más conectada contigo. La técnica de los síes pequeños. Esta es una técnica clásica en persuasión, que consiste en hacer que la otra persona diga sí a cosas pequeñas antes de abordar un tema más importante.
Cada vez que alguien acepta o está de acuerdo con algo que dices, está más predispuesto a aceptar la siguiente propuesta. Si logras una serie de síes pequeños a lo largo de la conversación, será mucho más fácil obtener un acuerdo en temas más significativos. Ejercicio práctico: empieza con preguntas o afirmaciones con las que la otra persona esté de acuerdo. Por ejemplo, si sabes que ambos disfrutan del buen clima, podrías decir: hace un día hermoso, ¿verdad? O es increíble lo rápido que pasa el tiempo. Acumula esos pequeños síes antes de abordar el tema central de tu conversación. El uso estratégico del toque físico. El contacto físico sutil y apropiado es una forma muy efectiva de aumentar la conexión emocional y persuasión. Estudios muestran que el contacto leve en un contexto adecuado, como un toque en el brazo o un apretón de manos, puede aumentar la sensación de cercanía y confianza. Sin embargo, es importante usarlo de manera adecuada, asegurándote de que sea percibido como natural y no forzado. Ejercicio práctico: la próxima vez que estés en una conversación importante, utiliza el contacto físico leve de manera cuidadosa. Un toque en el brazo al hacer un cumplido o una ligera palmada en la espalda mientras hablas puede reforzar el mensaje que estás transmitiendo y fortalecer la conexión. Persuasión y tonalidad de la voz. La forma en la que hablas es tan importante como lo que dices. Una voz calmada, pausada y segura transmite confianza y autoridad, mientras que un tono acelerado o nervioso puede generar incertidumbre en la otra persona. Aprende a modular tu voz para enfatizar las partes más importantes de tu mensaje y utiliza las pausas para generar tensión positiva y expectación. Ejercicio práctico: graba una conversación casual en la que estés intentando persuadir a alguien y luego escúchala. Presta atención a la velocidad y la tonalidad de tu voz. A partir de ahí, comienza a ajustar tu ritmo, haciendo pausas estratégicas y utilizando un tono seguro, pero acogedor. La técnica del porqué. Uno de los descubrimientos clave de la psicología social es que las personas son mucho más propensas a aceptar tus ideas si les das una razón, aunque sea pequeña. Esta es conocida como la técnica del porqué. Incluir una justificación después de cualquier solicitud o sugerencia aumenta la tasa de aceptación. Algo tan simple como decir por qué seguido de una razón, hace que tu solicitud sea mucho más convincente. Ejercicio práctico: cada vez que hagas una sugerencia o pidas algo, usa la palabra porque para introducir una razón. Por ejemplo, en lugar de decir deberíamos ir a cenar juntos, puedes decir deberíamos ir a cenar juntos porque siempre la pasamos bien. Incluso si la razón parece obvia, añadir ese por qué hace que tu proposición sea más persuasiva. Estrategias clave de persuasión para conversaciones cotidianas. Finalmente, no podemos olvidar el principio del efecto ancla, que consiste en fijar una expectativa alta al inicio de una conversación para que cualquier propuesta posterior parezca más razonable. Por ejemplo, si estás negociando un favor o un plan, podrías sugerir algo ambicioso de entrada para que cuando rebajes tu propuesta a algo más moderado, la otra persona lo perciba como algo equilibrado. Ejercicio práctico: practica introduciendo una opción más ambiciosa de lo que realmente esperas obtener. Luego, ofrece una opción más razonable, lo que hará que la persona la acepte con mayor facilidad al haber anclado su percepción en la primera opción. La técnica del reflejo. El reflejo es una técnica en la que imitas sutilmente los gestos, la postura y el lenguaje corporal de la persona con la que estás hablando. Este principio está basado en la idea de que las personas tienden a sentirse más cómodas y conectadas con aquellos que se parecen a ellas, incluso en su manera de moverse o de interactuar físicamente. Al reflejar el comportamiento del otro, haces que esa persona se sienta subconscientemente más en sintonía contigo. Ejercicio práctico: en tu próxima conversación, presta atención a cómo se sienta, habla o gesticula la otra persona. Si cruza los brazos o se inclina hacia adelante, haz lo mismo de forma discreta y natural. No lo fuerces ni lo hagas de inmediato, deja que ocurra de manera fluida. Esto fomentará una conexión más profunda y hará que la persona se sienta más cómoda y receptiva. La escucha activa y reformulación. Una técnica efectiva es la escucha activa combinada con la reformulación de lo que la persona ha dicho. Escuchar activamente significa estar plenamente presente en la conversación, no solo esperando tu turno para hablar, sino prestando atención completa a lo que la otra persona está expresando.
Reformular lo que te han dicho es una técnica que demuestra que estás escuchando atentamente y al mismo tiempo te permite guiar la conversación hacia donde tú deseas. Este enfoque genera confianza y refuerza la conexión entre ambas personas. Ejercicio práctico: durante tu próxima conversación, escucha con atención y, cuando la otra persona termine de hablar, resume lo que ha dicho en tus propias palabras. Por ejemplo, podrías decir: lo que entiendo es que sientes que. Luego, guía la conversación hacia el punto que te interese. Esto no solo refuerza la sensación de ser comprendido, sino que también te da control sobre la dirección de la conversación. La técnica de la pregunta intencionada. Hacer preguntas es una de las formas más poderosas de influenciar el rumbo de una conversación, pero no cualquier pregunta, sino preguntas que generen reflexión y autoafirmación. Las preguntas intencionadas son aquellas que invitan a la otra persona a reflexionar sobre sus propias motivaciones o pensamientos y, en última instancia, los llevan a una conclusión que favorece tu posición. Ejercicio práctico: en tu próxima conversación, en lugar de hacer preguntas cerradas o de /diagonal no, haz preguntas que obliguen a la otra persona a explorar su postura más profundamente. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿te gustó?, podrías decir ¿qué fue lo que más te gustó de eso? Esta técnica invita a la persona a reflexionar y, sin darse cuenta, a abrirse más a tu influencia. Uso de historias para crear conexión y persuasión. Las historias son herramientas poderosas para transmitir mensajes de manera emocional y convincente. En lugar de proporcionar datos o argumentos racionales, contar una historia que resuene emocionalmente con la otra persona puede ser mucho más persuasivo. Las historias personales crean empatía y permiten que la otra persona se identifique contigo o con la situación que estás describiendo. Ejercicio práctico: en tus próximas conversaciones, intenta incorporar una breve historia personal que apoye tu argumento. No tiene que ser una gran historia, puede ser algo simple, como una experiencia que viviste o algo que observaste. Lo importante es que conecte emocionalmente con tu interlocutor y lo acerque a tu punto de vista. El principio del compromiso progresivo. Otra técnica psicológica clave es el principio del compromiso progresivo. Esto implica empezar con solicitudes o afirmaciones pequeñas, que son fáciles de aceptar para la otra persona, y luego gradualmente ir aumentando el nivel de compromiso. A medida que una persona acepta pequeñas afirmaciones o propuestas, es más probable que acepte solicitudes más grandes posteriormente. Es una forma de generar un efecto acumulativo de persuasión. Ejercicio práctico: en una conversación, comienza con algo simple, una afirmación o solicitud que sabes que la otra persona aceptará fácilmente. Luego, poco a poco, aumenta la magnitud de lo que pides o propones. Este enfoque funciona particularmente bien en negociaciones o situaciones en las que necesitas que la persona se comprometa de forma progresiva. Aprovechar el poder del silencio. Una de las estrategias menos utilizadas pero más efectivas en la persuasión es el uso del silencio. Muchas veces, las personas se sienten incómodas con el silencio en una conversación y tienden a llenarlo hablando más de lo necesario o revelando información adicional. Aprender a usar el silencio a tu favor puede aumentar tu control en una conversación. Ejercicio práctico: la próxima vez que estés en una conversación clave, después de hacer una pregunta importante o una afirmación, no tengas miedo de dejar un silencio momentáneo. Permite que la otra persona piense y reflexione sin sentirte obligado a llenar el espacio inmediatamente. Este silencio les dará tiempo para procesar lo que has dicho y también para sentir la necesidad de responder. La técnica del rebote emocional. El rebote emocional es una técnica de persuasión que utiliza cambios de estado emocional para influir en la disposición de la otra persona. Al cambiar el tono de la conversación de algo serio a algo ligero, o de algo emocional a algo racional, puedes alterar cómo la otra persona se siente y cómo reacciona. Esta técnica funciona porque las emociones fuertes tienden a ser más persuasivas cuando se contrastan con momentos de ligereza o reflexión. Ejercicio práctico: durante una conversación, intenta usar un cambio repentino de tono para atraer la atención de la otra persona. Por ejemplo, si la conversación ha sido muy formal o seria, introduce un comentario ligero o una broma en el momento adecuado para rebajar la tensión y hacer que la persona se relaje. Luego, vuelve a la conversación más seria cuando esté en un estado más receptivo. Estrategia 1.
la técnica del pacing and leading. El pacing and leading es una técnica clásica de persuasión que implica ajustarse al estado emocional y mental de la otra persona, pacing, para luego guiarla hacia donde quieres que vaya, leading. Al principio, te alineas con su tono, ritmo y estilo de comunicación, pero a medida que la conversación avanza, comienzas a guiar el tema hacia tus objetivos. Ejercicio práctico. Observa y escucha. Presta atención a cómo habla la otra persona, velocidad, tono, nivel de formalidad. Si es calmada, mantén un tono similar al principio. Ajusta tu comunicación. Cuando sientas que la persona está cómoda contigo, comienza a guiar la conversación. Cambia sutilmente el tono, haciéndolo más dinámico o emotivo según sea necesario, y observa si la otra persona te sigue. Evalúa y ajusta. Si ves que la otra persona sigue tu nuevo ritmo, es señal de que puedes influir más directamente en la dirección de la conversación. Estrategia 2. Preguntas hipotéticas para abrir la mente. Las preguntas hipotéticas son herramientas poderosas para sacar a la otra persona de su estado mental habitual y hacerla considerar una nueva posibilidad. Estas preguntas invitan a reflexionar sobre escenarios que no han contemplado antes, lo que te da la oportunidad de influir en su pensamiento sin confrontación directa. Ejercicio práctico. Usa preguntas como, ¿qué harías si tuvieras total control sobre esta situación? ¿O cómo crees que cambiaría tu perspectiva si? Fomenta la reflexión. Después de que la persona responda, anímala a pensar más allá preguntando, ¿qué más crees que podrías hacer en ese escenario? Esto crea una atmósfera donde las ideas fluyen libremente y son más susceptibles a la influencia. Estrategia 3. El método del sí condicional. El sí condicional es una técnica en la que respondes afirmativamente a la solicitud de la otra persona, pero añades una condición que te favorezca. De este modo, la otra persona se siente validada, pero también acepta tu punto de vista o dirección en la conversación. Ejercicio práctico. Utiliza esta frase, sí, estoy de acuerdo contigo, pero solo sí. Añade una condición. La condición puede ser algo que guíe la conversación hacia donde tú quieres, como una propuesta, un cambio de perspectiva o una acción. Por ejemplo, sí, podemos hacer eso, pero solo si también consideramos esta opción. Mantén la colaboración. Esta técnica refuerza el diálogo y evita que la conversación se vuelva un intercambio de imposiciones. Estrategia 4. El anclaje emocional. El anclaje emocional es una técnica en la que asocias un sentimiento positivo o un recuerdo feliz con una idea o acción que deseas que la otra persona adopte. Las emociones positivas tienden a influir en la toma de decisiones y las personas son más propensas a seguir una idea que les hace sentir bien. Ejercicio práctico. Crea el anclaje. Relaciona el tema de la conversación con un recuerdo o experiencia positiva que ambos compartan o que la otra persona haya mencionado antes. Por ejemplo, si estás hablando de un proyecto conjunto, puedes decir, esto me recuerda a cuando trabajamos juntos en ese proyecto exitoso. Refuerza el vínculo emocional. Una vez que hayas creado el anclaje, regresa a ese recuerdo o emoción varias veces durante la conversación para reforzar el sentimiento positivo. Estrategia 5. El poder de la pausa reflexiva. Una técnica avanzada es el uso de pausas reflexivas durante la conversación. Cuando haces una pausa estratégica después de hacer una declaración clave, dejas que la otra persona procese lo que has dicho. Las pausas crean un espacio donde las personas sienten la necesidad de llenar el vacío y, a menudo, revelan más de lo que habrían dicho de otro modo. Ejercicio práctico. Haz una afirmación contundente. Después de decir algo que quieras enfatizar, guarda silencio. No interrumpas el silencio. La otra persona comenzará a reflexionar internamente sobre lo que acabas de decir y puede que revele información o cambie de postura. Observa el efecto. Las pausas también generan una sensación de autoridad, ya que demuestran confianza en lo que has dicho. Estrategia 6. El efecto de la simplicidad. Menos es más en la persuasión. La simplicidad y claridad en tu discurso pueden ser más persuasivas que argumentos complejos y elaborados. Cuando presentas ideas de forma simple y directa, es más fácil que la otra persona las acepte, ya que no requiere esfuerzo para comprender tu punto de vista. Ejercicio práctico. Simplifica tus ideas. Antes de comenzar una conversación importante, identifica los 3 puntos principales que quieres comunicar. Evita tecnicismos innecesarios.
Asegúrate de que tus argumentos sean fáciles de entender y no sobrecargues a la otra persona con detalles que no son cruciales. Repite de manera concisa, si es necesario, reformula los puntos clave de manera breve para reforzar la idea central en la mente de la otra persona. Estrategia 7. La técnica del espejo emocional. Similar al reflejo físico, el espejo emocional implica igualar el estado emocional de la otra persona para luego guiarla hacia una emoción más favorable. Si la otra persona está nerviosa o frustrada, primero reconoce su estado emocional y luego, gradualmente, guía la conversación hacia un tono más calmado y positivo. Ejercicio práctico. Reconoce el estado emocional. Si la otra persona está molesta, puedes decir algo como, entiendo que esto te está frustrando. Cambia el tono, después de reconocer su emoción, lleva la conversación hacia una solución o un cambio de perspectiva. ¿Qué te parece si pensamos juntos en una manera de solucionar esto? Genera calma, tu tono más calmado ayudará a que la otra persona baje su nivel emocional y se enfoque en lo que quieres comunicar. Estrategia 8. Prueba la técnica del pequeño sí. El pequeño sí es una técnica que consiste en conseguir pequeños acuerdos a lo largo de la conversación para que la otra persona esté más dispuesta a aceptar un acuerdo mayor al final. Cada afirmación positiva construye una serie de compromisos, lo que hace que la otra persona sea más propensa a seguir diciendo que sí. Ejercicio práctico. Haz preguntas que generen afirmación. Pregunta cosas simples como, ¿estás de acuerdo en que esto sería beneficioso, o te parece razonable este punto? Escala los compromisos. Cada pequeño acuerdo que recibas facilita que la otra persona esté más dispuesta a aceptar una propuesta más grande o a comprometerse con tu perspectiva al final de la conversación. Estas estrategias y ejercicios son herramientas clave para mejorar tus habilidades de persuasión en conversaciones diarias. Al combinarlas, no solo generarás un mayor impacto en la comunicación, sino que también crearás conexiones más profundas y aumentarás tu influencia de manera natural. Estrategia 9. La técnica del reenfoque positivo. Una manera eficaz de influenciar una conversación es a través del reenfoque positivo. Esto implica redirigir la atención de la otra persona hacia los aspectos positivos o los beneficios de una situación, incluso si inicialmente parecía negativa. Las personas tienden a aceptar mejor las ideas cuando se presentan de manera optimista. Ejercicio práctico. Identifica la preocupación, escucha con atención las preocupaciones de la otra persona. Por ejemplo, si alguien se siente desanimado por un problema en el trabajo, puedes decir algo como, entiendo que esta situación es frustrante. Reenfoca en los beneficios. Luego, redirige la conversación diciendo, sin embargo, esto también puede ser una oportunidad para demostrar tus habilidades. Al hacerlo, conviertes una situación potencialmente negativa en un desafío que la persona pueda ver desde una perspectiva más positiva. Refuerza con ejemplos, añade ejemplos personales o históricos de situaciones que empezaron mal pero terminaron generando un resultado positivo. Esto fortalecerá tu capacidad para convencer a la otra persona de adoptar una nueva actitud. Estrategia 10. Uso del priming para preparar el subconsciente. El priming es una técnica psicológica en la que introduces conceptos o ideas sutiles en una conversación para preparar la mente de la otra persona y guiarla hacia el resultado que deseas. El priming es muy efectivo cuando se usa repetidamente, porque influye en las respuestas de la persona sin que se dé cuenta conscientemente. Ejercicio práctico. Introduce ideas clave. Antes de llegar al tema central de la conversación, menciona palabras o frases que estén relacionadas con el tema final que quieres abordar. Por ejemplo, si quieres persuadir a alguien de que acepte una idea de cambio, puedes utilizar palabras como flexibilidad, crecimiento o adaptabilidad en los primeros minutos de la conversación. Repite los términos clave. A lo largo de la conversación, sigue introduciendo estas palabras o conceptos de manera natural. Esto condicionará a la persona a estar más abierta a la idea cuando finalmente se la presentes. Cierra con el mensaje principal. Cuando llegues a la conclusión, será más fácil para la persona aceptar tu propuesta, ya que su mente ha estado expuesta repetidamente a las ideas de cambio o aceptación. Estrategia 11. El poder del silencio intencional. El silencio intencional es una herramienta poderosa cuando se utiliza correctamente en las conversaciones persuasivas. Al dejar pausas estratégicas, permites que la otra persona reflexione más profundamente sobre lo que has dicho y, en muchos casos,
Las personas tienden a llenar el silencio con información adicional o compromisos que favorecen tu posición. Ejercicio práctico. Haz una declaración importante, después de hacer una afirmación o presentar una idea, deja un breve silencio. Por ejemplo, puedes decir, creo que esta es la mejor opción para todos, y luego guardar silencio por unos segundos. Observa la reacción, el silencio incómodo llevará a la otra persona a procesar lo que has dicho y, en muchos casos, a ofrecer más información o incluso a estar de acuerdo contigo solo para romper el silencio. Repite el patrón, usa esta técnica en varios momentos de la conversación, especialmente cuando quieras enfatizar un punto clave. Estrategia 12. El efecto de la frase de contraste. La frase de contraste es una técnica en la que comparas dos situaciones o decisiones, destacando cómo una opción es claramente superior a la otra. Este método funciona bien cuando quieres guiar a la persona hacia una conclusión específica sin que sienta que está siendo empujada. Ejercicio práctico. Presenta las opciones, introduce dos alternativas, una menos favorable y la otra que deseas que la persona elija. Por ejemplo, puedes decir, podemos seguir con el mismo método que siempre hemos usado, o podemos probar esta nueva estrategia que tiene más posibilidades de éxito. Destaca la diferencia, luego, refuerza las ventajas de la opción que deseas que la persona elija, resaltando los beneficios concretos. Esto hace que la opción menos favorable parezca aún menos atractiva. Haz que la elección sea clara, asegúrate de que la otra persona vea claramente por qué tu opción propuesta es la mejor sin que sienta que le impones la elección. La percepción de tener control sobre la decisión es crucial para una persuasión efectiva. Estrategia 13. La técnica del refuerzo positivo. El refuerzo positivo se utiliza para alentar a la otra persona a seguir tu dirección al recompensarla emocionalmente por cada pequeño acuerdo o avance que logres. Cuando una persona se siente validada y apreciada, es más propensa a seguir tu línea de pensamiento. Ejercicio práctico. Reconoce cada acuerdo. Si la persona está de acuerdo con un pequeño punto que has planteado, utiliza frases como esa es una excelente observación o estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Estos reconocimientos refuerzan su disposición a seguir cediendo o aceptando. Y usa el lenguaje de afirmación. A lo largo de la conversación, continúa reforzando positivamente sus opiniones, pero orientándolas hacia tu objetivo final. Cada vez que logres un pequeño acuerdo, aumenta la probabilidad de que acepte una propuesta mayor. Concluye con gratitud. Al final de la conversación, agradece a la persona por su disposición a escuchar y participar. Esto cierra la interacción en una nota positiva y deja una sensación de logro. Estrategia 14. El uso del tiempo para reflexionar. A veces, la persuasión no es inmediata, y la persona necesita tiempo para reflexionar. Proponerle a la otra persona que se tome un tiempo para pensar sobre el tema no solo demuestra que valora su proceso de decisión, sino que también permite que el mensaje que le has dado siga trabajando en su subconsciente. Ejercicio práctico. Introduce el concepto. Después de explicar tu punto de vista, ofrece la posibilidad de que la persona piense más en ello. Puedes decir, entiendo que es una decisión importante, así que tómate tu tiempo para reflexionarlo. Deja abierta la puerta. Al no presionar por una respuesta inmediata, creas un entorno de confianza. Las personas suelen sentirse más inclinadas a aceptar una propuesta cuando se les da espacio para considerarla. Haz un seguimiento sutil. Después de un tiempo razonable, vuelve a plantear la conversación, dejando que la persona haya tenido tiempo para procesar la información. Este enfoque puede ser especialmente útil en decisiones importantes o cuando el acuerdo no es necesario de manera urgente. Técnicas avanzadas para profundizar en ejercicios. 1. Autoobservación en conversaciones diarias. Durante una semana, presta atención a cómo reaccionan las personas a tus intervenciones y ajusta tus técnicas de persuasión según las respuestas que recibas. ¿Qué frases parecen tener más impacto? ¿Qué técnicas funcionan mejor en diferentes tipos de personas? 2. Practicar con amigos o colegas. Elige un tema cotidiano y usa las estrategias mencionadas para guiar la conversación hacia el resultado deseado. Pide feedback para saber cómo te percibieron en términos de persuasión y qué puntos podrían mejorarse. 3. Análisis post-conversación. Después de cada interacción importante, evalúa qué técnicas usaste y cómo funcionaron. Este proceso de retroalimentación te permitirá ajustar y mejorar tus habilidades de persuasión con el tiempo.
Estos ejercicios y estrategias adicionales te permitirán no solo dominar el arte de la persuasión en conversaciones diarias, sino también aprender a identificar cuándo y cómo aplicar las técnicas más efectivas. Estrategia 15. El poder de las preguntas dirigidas. Las preguntas dirigidas son aquellas que están diseñadas para guiar a la persona hacia una conclusión que deseas que adopte. Estas preguntas permiten que la otra persona sienta que está llegando a sus propias conclusiones, cuando en realidad están siendo guiadas estratégicamente por ti. Ejercicio práctico. Haz preguntas que conduzcan a la solución que ofreces. Por ejemplo, si estás tratando de persuadir a alguien de adoptar una nueva estrategia, puedes preguntar, ¿no crees que probar algo diferente podría llevarnos a mejores resultados? Esta pregunta implica que un cambio sería positivo sin forzar una afirmación directa. Usa preguntas que refuercen tus puntos clave. Al formular preguntas como ¿qué crees que funcionaría mejor en este escenario?, puedes permitir que la persona reflexione sobre tu propuesta sin sentir que la estás imponiendo. Asegúrate de que la pregunta sea clara pero no confrontativa. La clave es que la pregunta suene genuina y fomente la reflexión, no que parezca manipuladora o directa. Estrategia 16. La técnica de la repetición sutil. La repetición es un principio psicológico simple pero poderoso en la persuasión. Repetir sutilmente una idea o concepto a lo largo de una conversación puede hacer que esa idea se arraigue en la mente de la otra persona. Ejercicio práctico. Introduce el concepto principal temprano. Si, por ejemplo, quieres que alguien acepte una idea o un enfoque, menciona el concepto al principio de la conversación. Repite el concepto varias veces a lo largo de la charla. Asegúrate de que la repetición sea natural y no forzada. Por ejemplo, si estás sugiriendo un enfoque más eficiente para resolver un problema, puedes mencionarlo en distintas fases de la conversación. Refuerza con un cierre que resuma el concepto. Al finalizar, reafirma la importancia del concepto para cerrar el ciclo de persuasión. Esto puede ser algo como, en resumen, creo que adoptar este enfoque más eficiente nos llevará al éxito. Estrategia 17. La técnica del anclaje emocional. El anclaje emocional se refiere a la práctica de vincular una emoción positiva con una propuesta o idea. La emoción juega un papel crucial en la toma de decisiones y, al crear una asociación entre lo que propones y una emoción positiva, aumenta significativamente las posibilidades de persuadir a la otra persona. Ejercicio práctico. Identifica la emoción clave. Piensa en cuál es la emoción que deseas vincular a tu propuesta. ¿Es entusiasmo, alivio, seguridad? Refuerza esa emoción. Durante la conversación, menciona situaciones o ejemplos que evoquen esa emoción. Por ejemplo, si estás intentando persuadir a alguien de aceptar un proyecto nuevo, puedes decir, imagina lo satisfactorio que será cuando veamos el éxito de esta iniciativa. Cierra con una emoción fuerte. Al concluir la conversación, refuerza el anclaje emocional mencionando directamente la emoción positiva que deseas dejar impresa. Ejemplo, estoy seguro de que este paso nos hará sentir que hemos tomado la mejor decisión. Estrategia 18. La técnica de la escalera de afirmación. La técnica de la escalera de afirmación implica lograr pequeños acuerdos a lo largo de una conversación antes de presentar una solicitud mayor. Cada afirmación es un pequeño paso que lleva a la persona a estar más inclinada a aceptar la propuesta final. Ejercicio práctico. Comienza con preguntas que obtengan respuestas positivas. Empieza la conversación con preguntas que sean fáciles de aceptar, como, ¿estás de acuerdo en que necesitamos mejorar esta área? Continúa escalando con acuerdos pequeños. Haz preguntas que sigan avanzando en la misma dirección, como, ¿no sería más eficiente si ajustamos este proceso? Culmina con la gran afirmación. Una vez que la persona ha dado varias afirmaciones, concluye con tu propuesta principal, la cual ahora será más difícil de rechazar, ya que la otra persona ha aceptado una serie de pasos intermedios. Estrategia 19. El uso de la urgencia en persuasión. Crear un sentido de urgencia puede ser una táctica muy eficaz cuando se utiliza correctamente en conversaciones persuasivas. Si haces que la persona sienta que debe actuar pronto, las posibilidades de que acepte tu propuesta aumentan. Ejercicio práctico. Resalta el momento adecuado para actuar. En lugar de imponer prisa, destaca por qué es un buen momento para actuar ahora. Por ejemplo, este es el momento perfecto para implementar este cambio porque el equipo está listo para adaptarse. Sugiere consecuencias positivas de actuar rápido. Plantea lo que se puede ganar al actuar ahora en lugar de esperar.
como, si comenzamos esta semana, podemos estar listos para la siguiente etapa en menos tiempo del esperado. No abuses del sentido de urgencia, si bien la urgencia es eficaz, debe sonar genuina. Utilízala en situaciones clave donde realmente haya beneficios para actuar pronto, o si la oportunidad realmente es limitada. Estrategia 20. Creación de compromisos incrementals. Una de las técnicas más poderosas en la persuasión diaria es lograr que la persona se comprometa en pequeños incrementos hacia el objetivo final. Los compromisos progresivos llevan a que la persona se sienta más cómoda aceptando algo más grande al final. Ejercicio práctico. Haz pequeñas solicitudes primero. Comienza solicitando pequeñas acciones o favores que sean fáciles de cumplir. Esto puede ser algo tan simple como pedir una opinión. Aumenta gradualmente las solicitudes. Una vez que la persona ha aceptado hacer algo pequeño, comienza a pedirle compromisos ligeramente más grandes relacionados con el tema central. Conduce a un compromiso final mayor. Cuando hayas acumulado varios compromisos pequeños, será mucho más sencillo obtener un sí para la propuesta más grande. La persona estará psicológicamente inclinada a ser consistente con sus decisiones anteriores. Estrategia 21. Uso de metáforas para simplificar la persuasión. Las metáforas son una excelente herramienta para explicar conceptos complejos de manera que sean fácilmente comprensibles y aceptables. Al utilizar metáforas, haces que tus ideas sean más visuales y, por lo tanto, más fáciles de recordar. Ejercicio práctico. Identifica el concepto que quieres simplificar. Si tu idea es difícil de entender o abstracta, busca una metáfora que se relacione con la vida cotidiana de la persona. Crea una imagen clara con la metáfora. Por ejemplo, si estás hablando sobre la importancia de hacer pequeños cambios para obtener grandes resultados, puedes decir, es como plantar una semilla hoy. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo, da frutos abundantes. Usa la metáfora para reforzar tu argumento. A lo largo de la conversación, puedes seguir volviendo a la metáfora para hacer que tu punto de vista sea más comprensible y fácil de aceptar. Ejercicio de autoevaluación para las conversaciones persuasivas. Una vez que hayas practicado estas estrategias en tus conversaciones diarias, dedica tiempo a realizar una autoevaluación. Identifica cuál de las estrategias fue más efectiva, reflexiona sobre las conversaciones y revisa cuál de las técnicas fue más influyente. Analiza las respuestas de las personas, observa cómo las personas reaccionaron a cada enfoque y ajusta tu estilo para adaptarlo a diferentes tipos de personas y contextos. Perfecciona tu enfoque. A medida que practiques más estas estrategias, comienza a combinarlas para aumentar su efectividad. Por ejemplo, usa preguntas dirigidas junto con el anclaje emocional para crear una conversación persuasiva más impactante. Al aplicar estas estrategias avanzadas y los ejercicios prácticos sugeridos, estarás llevando tus habilidades de persuasión a un nivel superior. La práctica y la adaptabilidad serán tus mejores herramientas para perfeccionar cada interacción, haciéndote un maestro en el arte de influenciar en las conversaciones diarias. Estrategia 22. El marco de realidad en persuasión. En cualquier interacción persuasiva, quien define el marco de realidad o la percepción de la situación, controla la conversación. Establecer el marco correcto desde el inicio puede guiar la manera en que la otra persona interpreta la información que estás presentando. Ejercicio práctico para dominar el marco. Define el contexto desde el principio. Desde que inicia la conversación, define la situación de una manera que favorezca tu objetivo. Por ejemplo, si estás tratando de proponer un cambio, puedes comenzar diciendo, estamos en una situación en la que el cambio es inevitable para mantenernos competitivos. Esto establece que el cambio es necesario. Evita que otros impongan su marco. Si notas que la otra persona trata de cambiar el marco de la conversación en su favor, redirige la conversación hacia tu propio marco, diciendo algo como, entiendo tu punto, pero en el contexto actual, lo que realmente necesitamos es. Mantén el control del marco con preguntas inteligentes. Utiliza preguntas que reafirmen tu marco, como, ¿cómo crees que este enfoque beneficiará a largo plazo en un entorno tan dinámico? Esto guía la conversación hacia tu visión del contexto. Estrategia 23. El efecto Pigmalión en persuasión. El efecto Pigmalión es un fenómeno psicológico que sugiere que las expectativas que tienes sobre alguien pueden influir directamente en su comportamiento. Al aplicar este concepto en conversaciones diarias, puedes persuadir a la otra persona para que actúe de acuerdo con las expectativas que le impones.
Ejercicio práctico. Crea expectativas positivas en la otra persona. Comienza la conversación resaltando las fortalezas o cualidades que quieres que la otra persona manifieste. Por ejemplo, sé que tienes una gran capacidad para tomar decisiones estratégicas y quiero escuchar tu opinión sobre este tema. Refuerza las expectativas durante la conversación. A medida que la conversación avanza, sigue reafirmando tus expectativas, dándole a la persona la confianza de que puede cumplir con ellas. Ejemplo, es genial ver cómo analizas las situaciones de manera tan profunda. Cierra con un recordatorio de las expectativas. Al concluir, puedes reforzar las expectativas y generar compromiso, diciendo algo como, sé que harás una elección inteligente, como siempre lo haces. Estrategia 24. La escasez selectiva para despertar el deseo. La teoría de la escasez nos enseña que las personas valoran más aquello que es percibido como limitado o difícil de obtener. En el contexto de una conversación persuasiva, puedes aplicar este principio de manera selectiva, haciendo que tus ideas, propuestas o incluso tu tiempo se perciban como recursos valiosos y limitados.